Bueno, noticias de la economía que ya las conocen porque todo empezó el viernes, o el viernes hizo visible lo que inevitablemente iba a suceder. Bueno, por supuesto que los números de la inflación ya eran toda una noticia para el viernes, luego se conoce rápidamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, luego aparece rápidamente eh, esta devaluación del gobierno, que lo llaman que el dólar va a flotar entre dos bandas, 1.000 y pico, 1.100 pesos, 1.090 pesos. O sea, lo que estaba a 1.400. Y ahí va a estar lo fluctuante. Y después se dijo, bueno, liberamos el cepo, salieron, abrazaron, se sonrieron, felices por un cepo que aseguran que desapareció, cuando no es tan así, pero quizás se alivianó un poco más el cepo. Y un gobierno que festeja una macroeconomía, unos vínculos con el Fondo Monetario y con el Tesoro de los Estados Unidos. Mañana va a venir, se tendrá reunión, no mañana se tendrá reunión con el presidente y con el secretario del Tesoro, en lo que para mí es un hecho bochornoso, que directamente venga el secretario del Tesoro, se te siente, y básicamente lo que va a hacer es, va a determinar cuáles son las políticas económicas del país, porque desde el momento en que cerrás un acuerdo con el fondo se queda con tu Excel económico. Te arma las cuentas en el Excel, te dice por dónde recortar. Miren, la tapa de Clarín lo decía ayer, domingo. El Fondo Monetario Internacional reclama una reforma jubilatoria, reclama flexibilización laboral y reclama apurar privatizaciones. Cualquier similitud con el menemismo, cualquier similitud con la dictadura es pura coincidencia, ¿o no? La pregunta es, si ya sabemos todo lo que va a pasar, bueno, ¿qué estamos pensando para evitarlo? Sería la pregunta. Si se quiere, más adecuada, ¿no? Pero porque el escenario ahora seguramente hay alguna explicación económica que nos va a decir. El primer impacto que vamos a ver y que ya estamos viendo es en los precios. Nos van a sacudir con los precios. Nos van a sacudir. Porque yo me pregunto si quienes tienen la posibilidad de aumentar los precios, hoy teníamos casi muchos comercios sin precio, no porque no los tengan, sino porque están especulando cuánto lo pueden tener mañana. Entonces, ¿para qué voy a vender hoy con un promedio de 1.100 pesos el dólar si mañana lo puedo vender con el promedio de 1.400, ¿no? Al consumidor que importa poco y nada es la respuesta. Lamentablemente es así. Va a haber aumentos, no va a crecer el empleo, porque este dinero del Fondo Monetario no va a la producción, no va a la industria, no va a la obra pública, no va a la salud, no va a la educación. ¿A dónde va? Lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en TVR el otro día con Andrea Rincón y con Juana Morín. Dijo, el dinero que nos dieron es para pagar lo mismo que le debemos. Y es esa lógica circular y permanente. Y es la trampa, ¿no? Un fondo monetario que te da dinero, te genera deuda, te pide ajuste, te pide recorte y después te vuelve a prestar dinero para que vos puedas pagar con intereses lo que no pudiste pagar el primer préstamo. Y así estás por los siglos de los siglos. Amén. Frente a esto, la oposición. Quiero celebrar profundamente el tuit de Cristina Kirchner hoy. ¿Por qué? Porque hay algo que queda sobre la mesa, que es la importancia de estas elecciones. Son legislativas, tanto las provinciales como las nacionales. ¿Por qué? Porque como el Fondo Monetario ya que maneja nuestra economía nos dijo, vamos por una reforma jubilatoria, vamos por una flexibilización laboral y vamos por las privatizaciones, todo eso debe ser aprobado en el Congreso. Entonces no es menor tener una mayoría opositora en el gobierno y una mayoría opositora en serio. No lo de Pichetto, que no es opositor, no lo de los radicales que no son opositores, no lo de algunos gobernadores que a través de sus senadores se instalan que no son opositores. No son opositores. El que quiere votar oposición tendrá que votar al peronismo. Moreno tampoco es oposición, quiero que lo sepan. Pero digo al peronismo que se sintetiza, si se quiere, en lo que fue Unión por la Patria, el Frente de Todos, en torno al kirchnerismo. Porque hoy en día el loguito y la marchita no te garantizan ser oposición, ni Monzón, no son oposición. Por supuesto, quien quiera votarlo está en todo su derecho. Pero el que quiere votar oposición tiene la izquierda, el que quiere votar oposición tiene el peronismo, lo tiene aquí en la ciudad a Santoro.
Y decía que celebraba el tuit de Cristina, que me voy a permitir leer algunos fragmentos, porque ustedes saben que hay muchas discusiones, después lo vamos a leer en detalle y lo vamos a profundizar, pero ahora en el editorial no quiero dejarlo pasar, porque Cristina Kirchner escribe un tuit donde expresa que claramente para ella la provincia de Buenos Aires lo mejor era votar una sola vez el 26 de octubre. Marca la posición que tuvo siempre y que siempre defendió, con la que dio la discusión, que las elecciones debían ser concurrentes. Da el argumento de por qué, advierte que es un error provincializar la elección al desdoblarla, da todos los argumentos de por qué sostiene esa posición, se pregunta por qué en su momento, cuando existieron las reuniones propias para decidir esto, no se expusieron los argumentos. Si se quiere, defiende su posición, critica la posición contraria, nada fuera de lo lógico, pero dice, hoy, como presidenta del Partido Justicialista Nacional, y a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires es un error político, Dios quiera me equivoque, le he pedido a los presidentes de los bloques legislativos provinciales de nuestra fuerza política, compañera senadora Teresa García y compañero diputado Facundo Tignanelli, que desistan del proyecto de ley de concurrencia electoral para que los bonaerenses voten una sola vez. ¿Por qué? Porque se mandó un proyecto de ley, pese a lo que había dicho el gobernador de votar en 2 oportunidades, se había enviado un proyecto de ley desde este sector diciendo no, vamos a votar a ver si las elecciones sean juntos o separadas. Y Cristina dice, no, chicos, saquen esa ley, sáquenla. Le solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas que acompañen en la parte pertinente el proyecto de ley del compañero gobernador, habla de Kicillof, que fuera firmado por la oposición, Unión Cívica Radical, Libertad Avanza y el PRO. O sea, Cristina no deja de pegar, de marcar su posición, de dar su argumento, pero de decir hay que acompañar al gobernador. Y me parece que es importante. No se puede ni se debe seguir distrayendo tiempo y energía restándole a lo que realmente importa, encarar y resolver los verdaderos problemas que sufren los bonaerenses. Y que, a no dudarlo, se agravarán después de la evaluación impuesta por el gobierno de Milei. Bueno, entonces me parece que es importante destacar que el hecho de retirar este proyecto de ley que insiste en la postura de la concurrencia en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, me parece que habla de la sensatez. Por eso nosotros decíamos, confiamos en que Cristina y Axel lo van a solucionar, en la sensatez de ponerse por encima del conflicto. Bueno, después vamos a ver quién tenía razón en términos de estrategia política, si era mejor adelantar o no adelantarlas. Bien. ¿Por qué traigo esto ahora, después de que dije lo del Fondo Monetario? Porque el proceso que se viene de aquí en adelante es este, no hay otro. Unidad de acción. Unidad de acción. Porque el proceso privatizador ya lo vivimos en la Argentina y nos destruyó. Se necesita unidad de acción en la oposición. Y estos gestos, estos hechos políticos como el de Cristina, que dice, salgamos de esta discusión y vamos a encaminarnos para aquí para ganar la elección, es sana, es necesaria, y son esas decisiones que la ponen en el lugar de liderazgo que tiene. Yo siempre insistía con esto de no ser parte del conflicto, sino conducir el conflicto de alguna manera. Como lo dije alguna vez, entonces ahora digo, me parece que este tipo de postura lo que hace es ser quien puede conducir el proceso. Y está muy bien. Después, insisto, se verá quién tuvo o no razón en cuanto a lo táctico. Pero lo que se viene de aquí en adelante es el proceso de una oposición que no tiene otra opción que unirse políticamente para ponerle límite a un gobierno que va por una reforma laboral. La CGT le va a poner límites a la reforma laboral, depende si la reforma laboral le permite seguir ganando los millones que ganan con las obras sociales. Si eso sigue igual, tranqui muchachos, avancen. Si se le tocan algo de guita, a lo mejor ahí se acuerdan que representan a los trabajadores. Pero la disputa y la resistencia va a estar de parte de la política. ¿Qué pasó ayer en Santa Fe? Y lo junto también, después lo vamos a analizar en detalle con Marcos. Yo creo que por sobre todo gana el descontento político. Fueron a votar 58% de los electores, diría que nadie. Entonces, el primer título es, che, que poca gente está yendo a votar. Ojo que esto puede repetirse. ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor hay muchísimos enojados con Milei que no encuentran otra alternativa, porque si no irían a votar la alternativa contraria a Milei.
Sin embargo, no apoyan a Milei, pero tampoco ven alternativa. Y prefieren quedarse en la casa. Bueno, lo vamos a analizar en detalle porque es fundamental. Al mismo tiempo, uno puede decir, bueno, ganó un gobernador que es dialoguista con Milei. No ganó un gobernador opositor, ¿eh? Puyaro no es opositor, es dialoguista. Entonces se dice, bueno, entonces ganó un gobernador de los que dice... ganó un gobernador de los que dice, bueno, hay que hablar con Milei por más que luego Milei no cumple con nada de lo que nos pide, con nada de lo que les pedimos. Entonces, ojo con cómo se mide. Puyaro puede decir, che, gané. Sí, claro, ganó. Sacó el 34,63% de los votos. Sacó casi 15, 16, 17 puntos menos que la última elección. Pero está primero. Está primero. La enseñanza que deja Santa Fe, peronismo dividido, peronismo que sale de tercero o cuarto. Creo que eso lo entienden muy bien todos. Sí, segundo, me corrige. Sí, segundo, pero si vos sumás 15,15 que saca Monteverde, después lo podrías sumar a ¿cómo se llamaba? A Lewandowski. Peronismo dividido pierde. Al menos la elección. Entonces, nadie se puede hacer cargo del triunfo de Santa Fe. Yo creo que ni el propio Puyaro. A ver, para los objetivos de él sí, quería reformar la Constitución, tiene la mayoría de los constituyentes, listo. Pero, insisto, en la lectura política, después lo vamos a charlar con Bachman, que es el que entiende de esto, para ver cómo podemos analizar esta situación de Santa Fe y si se puede extender o no. ¿Por qué junto a esto? Digo, Fondo Monetario, repaso y cierro, Fondo Monetario Internacional, no te da plata si no es a cambio de reforma laboral, reforma jubilatoria y privatizaciones. O sea, vaciás el Estado, recortás a los jubilados y aplicás políticas de reforma jubilatoria donde haya menos derechos para los trabajadores. Siempre pidió lo mismo. Ante esto, ¿qué necesitamos? Una oposición que se cohesione, que se articule políticamente y que se plante firme frente a un gobierno que va a ser mucho peor de lo que fue hasta hoy. Y sobre todo esa misma oposición para empezar a representar y a construir identificación con los sectores de nuestro pueblo que cada vez se van a empobrecer más, que creo que seremos todos, pero algunos tenemos más márgenes de empobrecernos que otros. Y esta es la realidad. Y una última cosa, sumaba Santa Fe. ¿Por qué? Porque en Santa Fe no se ve una clara derrota del gobierno. Yo no soy de los que dicen, che, qué paliza. Sí, está bien, salieron terceros. Casi que pueden salir cuartos con Amalia Granata, pero yo no lo veo como una gran derrota, porque yo no creo que el voto apoyado sea un voto de descontento con el gobierno. Le sumás los votos que sacó el candidato de la Libertad Avanza, no sé qué significa Granata. Entonces digo, qué sé yo, atentis. Entonces, en estado de alerta, porque están todos juntos. En las elecciones no tenemos nada garantizado. Los resultados del Fondo Monetario sí están garantizados, no van a hacer pelota más temprano que tarde. Y celebro en ese marco entonces la postura de Cristina. Ojalá se consolide con el tiempo, ojalá se gane. Y ojalá la discusión política de la oposición sea con triunfos, ¿no? Ganar las elecciones, discutamos, pero ganamos, ¿no? Y después vamos viendo. Aunque eso ya lo hicimos, ganar y después ver. Y también nos fue medio como el traste. Pero bueno, así estamos, amigos y amigas. Arrancamos de esta manera el... sin lugar para los débiles, iba a decir. Por Dios, qué mal que estoy. No se desesperen porque estamos en Radio 10.